Bienvenido a la guía de instalación del muelle neumático trasero Arnott, diseñado para BMW Serie 7, F01, F02 o F04, incluidos los híbridos. Este video le guiará a través de los pasos esenciales para asegurar una instalación exitosa. Antes de comenzar, asegúrese de haber tomado las medidas de seguridad necesarias, que podrá encontrar en el manual del propietario del vehículo. Levante e inmovilice el vehículo correctamente y aísle cualquier energía almacenada para evitar lesiones o daños. Comience por ajustar la dirección en línea recta. Ahora levante el vehículo y retire la rueda correspondiente y el revestimiento del hueco de la rueda. A continuación, retire la cubierta del altavoz trasero. Retire también el altavoz trasero y desengánchelo. Retire la espuma situada debajo del altavoz para acceder a las tuercas de montaje superiores. Ahora afloje y retire las 3 tuercas de montaje superiores del puntal. Desconecte la conexión eléctrica del puntal. Retire la línea de aire y compruebe la válvula del puntal del equipo original para liberar la presión de aire. Antes de insertar la línea de aire existente en el nuevo puntal de aire, tendrá que quitar el antiguo accesorio de la línea de aire del equipo original y desecharlo. Los arañazos y o cortes profundos en la línea de aire pueden provocar posibles fugas. Inspeccione la línea de aire antes de insertarla. La línea de aire debe ser reemplazada si está dañada. Ahora, retire el racor de la línea de aire de la manguera de aire y deséchelo. Para ello, retire la pinza y el racor restante se deslizará fuera de la manguera de aire. Afloje y retire el perno de montaje inferior. Ahora puede retirar el amortiguador del vehículo. El desmontaje ha finalizado. Verifique que el amortiguador se haya desinflado completamente antes de proceder al desmontaje. Utilice la herramienta suministrada para quitar el tapón superior del amortiguador. Retire ahora la tuerca de la varilla del amortiguador. Retire el muelle neumático del amortiguador. Retire las juntas tóricas y los espaciadores existentes. No se volverán a utilizar. Limpie el cuerpo del amortiguador e inspeccione si hay algún daño alrededor de la superficie de sellado. Los daños superficiales en la zona de sellado del pistón pueden provocar fugas en la unidad una vez montada. Instale las nuevas juntas tóricas y espaciadores incluidos en el cuerpo del amortiguador asentados contra la percha. Empezando por un espaciador, alterne entre espaciador y junta tórica. Lubrique las juntas tóricas. Coloque el amortiguador de aire en el amortiguador. Guíe con cuidado la varilla del amortiguador a través de los soportes del pistón y del aislador. Tenga cuidado al instalarlo para no soltar el tope del soporte superior. A continuación, instale la arandela y la tuerca superior incluidas. Instale también la junta tórica incluida en la nueva tapa superior. Lubrique ahora la junta tórica. Enrosque el tapón en el soporte superior y fíjelo con la herramienta para tapones incluida. Retire el pasador de transporte del racor de aire. Ahora sujete con cuidado el pistón contra las juntas tóricas para crear el sellado inicial. Utilice una pistola de aire para llenar el muelle con aire suficiente para asentar el pistón sobre las juntas tóricas. A continuación, ajuste la alineación del puntal utilizando un par de tacos u otros medios para colocar el racor de aire aproximadamente en línea con la unidad de control cerca del soporte inferior. Para iniciar el proceso de instalación, asegúrese de apretar todas las tuercas y tornillos según las especificaciones del fabricante. Comience instalando el nuevo puntal de aire en el vehículo. A continuación, vuelva a instalar el perno de montaje inferior. Retire el pasador de transporte blanco del accesorio de aire. Ahora instale la línea de aire presionando la línea firmemente en el accesorio hasta que esté firmemente asentada. Vuelva a conectar la conexión eléctrica del puntal y fíjela en su sitio.
Instale las 3 tuercas de montaje superior desde el interior del vehículo. A continuación, vuelva a instalar la espuma de la cavidad del altavoz, si procede. Instale también el altavoz trasero y la cubierta del altavoz trasero, así como el revestimiento del hueco de rueda. Por último, vuelva a montar la rueda y baje el vehículo. La instalación está ahora completa. Gracias por seguir nuestra guía sobre la sustitución del amortiguador neumático BMW Serie 7 por un nuevo amortiguador neumático Arnott. Una instalación correcta garantiza la longevidad y el rendimiento del sistema de suspensión de su vehículo. Manténgase seguro y feliz reparando.